En el tema 1 del bloque 1 vamos a ver leyes de los exponentes. Vamos a ver estas tres que tenemos aquí. Lo que nos está diciendo la primera ley es que si yo tengo una variable o un exponente o un coeficiente elevado a la 0 va a ser igual a 1. Ejemplo, si yo tengo x elevado a la 0, entonces es igual a 1. Si yo tengo un número elevado a la 0, entonces va a ser igual a 1. Por ejemplo, 5 a la 0. No solamente se limita a una cantidad de unidad, sino que puede ser hasta 1000 elevado a la 0 y me va a dar 1, o 1.000.000 elevado a la 0 y también me va a dar igual a 1. Incluso para un conjunto de variables, si está dentro de un paréntesis y está elevado a la 0, entonces todo el conjunto completo será igual a 1 también. Entonces esa es la primera ley del exponente. Cualquier cosa elevada a la 0 es igual a 1. La segunda ley del exponente lo que nos dice es que si yo tengo dos variables iguales o incluso dos coeficientes iguales y se están multiplicando, entonces se van a sumar sus exponentes. Ejemplo, yo tengo x por x. Cada x tiene exponente 1, entonces me va a dar x cuadrada. Se suman sus exponentes. Listo. Ese sería el resultado. Si fuera z cúbica por z cuarta, entonces va a ser igual a z a la 7. Aquí tenemos otro ejemplo con otra variable. Listo, aquí ya terminé. ¿Qué pasaría incluso cuando tenemos varias variables? Aquí tenemos un ejemplo. X cuadrada por x cuadrada me va a dar x cuarta. Y cúbica por y me va a dar y cuarta. Z cuarta por z5 me va a dar z a la 9. Listo, aquí yo ya terminé. Hay que sumar los exponentes con las variables que corresponden. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos conjuntos de variables que se están multiplicando y uno de esos conjuntos le hace falta una variable que la otra sí tiene? Por ejemplo, aquí tengo x por x cuadrada me va a dar x cúbica. La y, al no tener con quién multiplicarse, simplemente lo agregas. Y la z, lo multiplicas por la z y nos va a dar z cuadrada. Y listo, aquí ya terminamos. También, ¿qué sucede si multiplico un par de variables que son iguales, pero uno de sus exponentes es negativo? Por ejemplo, aquí x a la menos 2. Entonces va a ser x a la 5 por x a la menos 2, va a ser una resta. Y me va a dar x a la 3. Y listo, aquí ya terminamos. Y por último, ¿qué pasa cuando multiplicamos un par de variables, pero estas variables también tienen coeficientes? Aquí tenemos coeficiente 2 y coeficiente 4. Entonces los coeficientes se van a multiplicar. 2 por 4, 8. Y ahora sí, en las variables, los exponentes sí se van a sumar. Mucho cuidado con esto porque usualmente cometemos el error de sumar los coeficientes. No es así. En estos casos hay que multiplicar los coeficientes. Aquí se multiplican, pero los exponentes sí se van a sumar. Entonces me da x a la 5, 8x a la 5. Listo, aquí ya terminamos con este problema. Y la tercera ley del exponente lo que nos dice es que si yo tengo una variable elevada a un exponente y esta a su vez está elevado a otro exponente, entonces el exponente de afuera se va a multiplicar con el exponente de adentro. Aquí está. Por ejemplo, si yo tengo x a la 4 y esta a su vez está elevado a la 3, entonces va a ser 3 por 4 y me da x a la 12. Listo, ahí ya terminé. ¿Qué sucede en el caso cuando el exponente de afuera es negativo? Aquí está. Entonces va a ser una multiplicación de signos. El 3 es positivo, el 2 es negativo. Más por menos me va a dar menos. 3 por 2 me va a dar 6. Listo, tengo x a la menos 6. Y ahí ya terminamos. También, ¿qué sucede cuando yo tengo un monomio? Es decir, tengo un coeficiente y su variable con su exponente. Y esta a su vez elevado a una potencia. Entonces, esta potencia de afuera tiene que multiplicar a la potencia del coeficiente. El 3 tiene coeficiente 1. Entonces va a ser 1 por 2, 2. Y nos quedaría como 3 al cuadrado. Y 4 por 2 pues nos va a dar 8. Entonces va a ser 3 al cuadrado x a la 8. Pero el coeficiente se puede desarrollar. 3 al cuadrado me da 9. Recordemos que 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3. Entonces como resultado tengo 9x a la 8. Y por último, ¿qué sucede cuando yo tengo un conjunto de variables y estas a su vez están siendo elevados por el mismo exponente? Entonces el exponente de afuera tiene que multiplicar a los exponentes de cada una de las variables. Es decir, 3 por 3 me va a dar 9, 3 por 2 me va a dar 6 y 3 por 4 me va a dar 12. Listo, tengo x a la 9, y a la 6, z a la 12. Y aquí ya terminamos. Listo, esta es la primera parte de las leyes la primera parte de las leyes de los exponentes. Van a ser estas tres y a continuación vamos a ver una segunda parte.